corresponde al tema de congruencia de triángulos. ¿Ya? Y vamos a ver aquí, entonces, los objetivos, ¿no? Como siempre, por ejemplo, identificar los triángulos congruentes a partir de su relación entre lados y ángulos, ¿no? Esto se refiere a los casos de congruencia. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, debemos recordar o tener en claro qué cosa es la congruencia, ¿no? ¿A qué le llamamos congruencia o figuras congruentes? ¿Alguna idea? A ver por el chat. Vamos a interactuar como siempre por el chat. Si tienen alguna idea. Más que nada, en otras aulas siempre me están diciendo que congruencia es igualdad, ¿no? Igualdad, algunos dicen similar, semejantes, etcétera, ¿no? Y en palabras simples, congruencia es igualdad, exacto. Igualdad de dos figuras, ¿ya? Igualdad de dos figuras. Muy bien. Ahora, muy bien, ahí Yesenia también nos dice, es una relación coherente entre dos figuras, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver en la teoría, ¿ya? Poco a poco. Ahora, otro objetivo es relacionar correctamente los lados de igual longitud y ángulos de igual medida en dos triángulos congruentes, ¿ya? Entonces, cuando dos triángulos son congruentes, va a haber una correspondencia, ¿no? Entre los lados que son iguales y los ángulos que son iguales, ¿no? Ahí va a haber una correspondencia. Eso también lo vamos a ver en la teoría. Luego vamos a aplicar, como siempre, la congruencia, ya en este caso, pero en la parte de los problemas. Listo. A ver, aquí, a modo de introducción, algunas situaciones donde vemos figuras o personas o animales de igual forma, ¿no? Igual forma y de igual tamaño. Por ejemplo, en los gemelos, en los animales también, en los reflejos, ¿no? Acá un oso se refleja en el agua, ¿no? Y vemos cómo tiene la misma forma, el mismo tamaño, ¿no? Entonces son figuras, se puede decir, congruentes. Y también en la producción en serie, ¿no? En la producción en serie, pues debido a la revolución industrial fue que se dio, ¿no? Ya las fábricas pues producen cantidades enormes de un mismo objeto, un mismo elemento. Y todos ellos con la misma característica, el mismo tamaño, la misma forma. Todos son idénticos, ¿no? Podemos entonces aquí ver claramente una congruencia, ¿no? O una igualdad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahora quería plantearles, a ver, un ejercicio a modo exploratorio, ¿no? A modo exploratorio, como siempre, para ver qué tanto sabemos del tema, ¿ya? Qué tanto sabemos del tema. A ver, voy a compartir, voy a graficar aquí un ejercicio. A ver. Atentos ahí, ¿ah? Lápiz y papel a la mano. Este es un ejercicio así, simulacro, un simulacro rápido, rapidito, en clase, antes de ver la teoría, ¿ya? Por ejemplo, voy a indicar acá que dos triángulos, estos dos triángulos que voy a dibujar, son congruentes. Son congruentes. Es decir, ya sabes qué cosas son congruentes, son iguales, ¿verdad? Ya, esos dos triángulos son congruentes. Muy bien. Y tenemos por aquí ángulos, alfa, tenemos beta, y aquí tenemos teta. Por acá tengo que esto vale 8, este lado 12, aquí esto vale 14, y esto vale 12. ¿Ya? Repito, los triángulos mostrados
son congruentes? Todavía no he explicado nada, ¿eh? Pero quiero ver si por ahí lo pueden resolver, ¿no? Los triángulos mostrados son congruentes. La pregunta es calcular el perímetro de uno de los triángulos. A ver. Calcular el perímetro de uno de los triángulos. Bueno, mucho texto, ¿no? Pero al final se resume en hallar el perímetro nada más, ¿ya? Hallar el perímetro de uno de los triángulos, ¿no? A ver, entonces, inténtenlo a ver. Repito, los dos triángulos ya son congruentes. Ahí está, veo ya respuestas rapidísimas. All right, very good students. Los veo que hoy día están ready, como siempre, as usual. All right, muy bien. Luisa, Cleofe, Stacy, David, Mireia. A ver, Jenny, David, Yesenia, Marial, Francisco, Jean-Pierre, Amilé. All right, very good students. Claro, listos para aprender, como siempre, chicos, ¿ya? Ahí está. Entonces, por ahí la mayoría ya ha dado su respuesta. Una buena cantidad de estudiantes. Ahora, entonces vamos a resolverlo, ¿te parece? Ya, entonces sí hay conocimientos previos, chicos. Ahora, vamos a ver. Este simbolito significa congruentes, ¿ya? Eso lo vamos a detallar, no se preocupen. Los dos triángulos son iguales. Muy bien. Hay una característica en dos triángulos congruentes, ¿no? Les había dicho que los lados son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo que hay dos lados iguales a 2. Entonces, nosotros podemos señalar, ¿ya? Podemos señalar de que cuando hay dos triángulos congruentes, a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? Por eso ahí en los objetivos decía la relación de lados y ángulos. Si a 12 se opone teta, a 12 también se pone teta. ¿Ya, chicos? Ahí está. All right. Ahora, vemos que este triángulo tiene lados 8 y 12. Y este triángulo tiene lados 12, 14, ¿no? Pero como los dos tienen que tener lo mismo, los mismos elementos, quiere decir que lo que le falte a uno, si lo tiene el otro, entonces se completa, ¿no? Por ejemplo, este tiene 8 y 12. Y el otro tiene, aparte del 12, tiene un 14. Ah, quiere decir que este 14 también tiene que estar en el primer triángulo, ¿no? Entonces, necesariamente aquí tiene que ser 14, ¿sí o no, chicos? Ahora, como este tiene el 14 y el 12, también debe tener el 8. Entonces, aquí debe ser el 8. ¿Ya? Básicamente con eso nada más saldría, ¿no? Esta idea de los lados y ángulos opuestos no va a ser necesario, me parece, ¿ya? Eso más bien se va a usar en los otros problemas que vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, con eso ya salió, ¿no? Porque nos piden el perímetro, ¿ya? Y el perímetro sería entonces 34, ¿no? 34, la suma de los lados, ¿no? 8 más 12 más 14. Listo, excelente, chicos, ¿ah? Muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a la teoría. Como siempre en esta oportunidad lo vamos a hacer como un videíto y vamos a ir interactuando ahí en el chat con las preguntas y las dudas, ¿no? Para poder aclararlas ahí en el momento, ¿ya? A ver, atentos ahí entonces. Y de ahí vamos a la respuesta. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar con más ideas previas, ¿no? A lo que es la congruencia de dos triángulos en este caso. Vamos a ver ahora, por ejemplo,
previo a los triángulos, la congruencia de ciertos elementos geométricos, ¿no? Por ejemplo, Euclides, el padre de la geometría, ¿no?, afirmó en su obra Los Elementos que las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí, ¿no? Eso ya lo hemos visto, pues, con los triángulos, ¿no? Ahora vamos a ver que en la geometría euclidiana la congruencia es equivalente a igualdad, ¿ya? Tal como hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora, los elementos geométricos, ¿no?, fundamentales aquí que vamos a verificar son, por ejemplo, los segmentos, ¿no? ¿Cuándo dos segmentos serán iguales o congruentes, chicos? A ver, ¿quién me dice? Vamos por el chat. ¿Cuándo dos segmentos se dice que son congruentes? Aquí ya está la respuesta indicada, ¿ya? Muy bien, claro que sí. Se dice que son congruentes cuando tienen la misma longitud, ¿ya? Y eso se verifica con lo que afirmó Euclides, ¿no? Si dos figuras coinciden entre sí, entonces son iguales, o en este caso congruentes, ¿ya? A ver, otro elemento geométrico, los ángulos. ¿Cuándo dos ángulos serán congruentes? ¿De qué depende la congruencia de los ángulos? A ver qué me dicen por el chat. ¿Dependerá de la longitud de los rayos, de los lados, o dependerá de la medida del ángulo? Por supuesto, ¿no? El segundo caso, ¿no? Va a depender de la medida de los ángulos. Y eso se comprueba superponiéndolos, ¿no? Entonces decimos ahí que los dos ángulos serán congruentes. ¿Por qué? Porque ambos coinciden. All right. Y finalmente, en nuestra figura, el triángulo, vamos a verificar que va a ser, en este caso, el triángulo de la izquierda congruente con el triángulo de la derecha, siempre y cuando ambos coincidan. Y en efecto, vemos que sí coinciden, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos, en este caso, ¿no? Tienen la misma longitud de los lados, respectivamente, y también tienen la misma medida de sus ángulos, respectivamente, ¿no? Como podemos ver, aquí se está verificando que para que los dos triángulos sean congruentes, deben tener todos sus elementos congruentes, es decir, lados, ángulos congruentes, ¿ya? Eso es la idea general, ¿no? A partir de la superposición. Cuando dos figuras se superponen, pues obviamente todos sus elementos son iguales, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver ahora otras situaciones donde no va a ser necesario verificar todos los elementos de un triángulo, ¿no? Es decir, chicos, nosotros vamos a obtener lo que son los casos de la congruencia, ¿no? Que son condiciones mínimas para verificar que dos triángulos son congruentes. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ahora vamos a definir la congruencia de dos triángulos, ¿sí? Para definir la congruencia de dos triángulos, vamos a indicar que los lados de uno de los triángulos sean congruentes a los lados de otro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si este triángulo tiene lados de longitudes A, B y C, el otro también debe tener las mismas longitudes, ¿no? A, B y C. Además de eso, también se cumple que todos sus ángulos también deben ser respectivamente iguales a los del otro triángulo, ¿no? En este caso, alfa, beta, teta, y en el otro, alfa, beta, teta. ¿De acuerdo? Todo esto se hace con esta palabrita importante en este tema, respectivamente, ¿ya? Respectivamente. ¿Cómo es eso de respectivamente? Bueno, en este caso, vamos a señalar aquí en la definición, en la notación, ¿no? Cuando decimos respectivamente, estamos afirmando, chicos, que este triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, ¿no? En esa notación. ¿Por qué? Porque respectivamente vemos que ahí coinciden los
los vértices, pues, ¿no? Por ejemplo, este vértice A se corresponde respectivamente con el vértice P. ¿Cómo es eso, profe? Mira, el vértice A con el vértice P. Y justamente ahí están los dos ángulos de igual medida, ¿verdad? Ah, muy bien. De la misma forma, este vértice B tiene su correspondiente en el vértice Q. ¿Por qué? Porque ahí está justamente el ángulo beta y en el Q también está beta. ¿Ves? Entonces esos son vértices correspondientes, ángulos correspondientes, ¿no? Todo lo que está indicado. Y finalmente, el vértice C se corresponde ¿con quién? Con el vértice R. Ah, entonces acá podemos notar, en el vértice C aparece teta, entonces en su correspondiente, que es R, también aparece teta. ¿Ya? Entonces, eso implica pues una correspondencia y por eso es que utilizamos el término respectivamente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ese simbolito, ya hemos dicho, significa congruente. Observaciones. A lados de igual longitud se les oponen ángulos de igual medida. ¿Ya? Eso se va a cumplir en todo par de triángulos congruentes. ¿Cómo es eso, profe? Mira. Si, por ejemplo, elegimos este par de lados correspondientes, como son el lado AB con el lado PQ, ¿verdad? Esos son los lados correspondientes, cuyas longitudes son A. A esos dos lados correspondientes se les oponen respectivamente los ángulos teta, ¿no? Como puedes apreciar entonces, a lados de igual medida o igual longitud se le oponen ángulos también de igual medida. ¿De acuerdo? Otro caso, por ejemplo, a ángulos de igual medida se les oponen lados también de igual medida, ¿no? Esta es la inversa, ¿no? Entonces, si por ejemplo a este ángulo de medida alfa se le opone un lado que mide B, en el otro triángulo, a su correspondiente o a su respectivo ángulo alfa, también se le va a oponer un lado que mide B, como se señala ahí, ¿no? Entonces, en términos sencillos, a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa, ¿no? Algo parecido a lo que habíamos hecho ya en el triángulo isósceles, ¿no? De que a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? Esa es la misma idea. Bueno, veamos ahora esta definición aplicada en este ejemplo. Mira, aquí nos están indicando que estos dos triángulos ya son congruentes, ¿de acuerdo? Porque acá se nota el símbolo, ¿no? Ya son congruentes. A ver, entonces, ¿cómo vamos a identificar los lados correspondientes, ¿no? O los lados homólogos también se les dice. A ver, ¿quién con quién? Obviamente, los lados que tengan igual longitud serán lados correspondientes, ¿no? En este caso, ¿quiénes tienen longitudes iguales? Por ejemplo, el lado C, de longitud C. Ah, entonces, a esos lados se les va a oponer, ¿qué cosa? Ángulos también de igual medida, ¿no? Por la observación, a lados iguales se le oponen ángulos de igual medida. ¿Ya, chicos? A ver, entonces, yo sé que ustedes ya lo están intentando. Por ejemplo, aquí ya hemos calculado cuánto vale Z, ¿no? Z viene a ser igual a 60 grados. A ver, ustedes indíquenme cuánto será X y cuánto será Y. A ver, vamos ahí. Por el chat, a ver, para dar respuesta a este ejemplo aplicativo. Muy bien, all right. Very good, students. Ahí ya veo las respuestas. Excelente. Han podido establecer la correspondencia entre lados y ángulos opuestos, ¿verdad? Lados iguales y ángulos opuestos
correspondientes. Muy bien, chicos. Entonces, en este caso sería, empezamos con X. A ver, para hallar X. Vamos a borrar esto y decimos ahí. Si a A se opone 50, al otro lado que mide A también se opone 50. Por lo tanto, X vale 50. Siguiente. Si a B se le opone Y, a B en el otro se le opone 70, entonces serán Y y 70 iguales. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente, si a C se opone 60, en el otro también a C se opondrá 60 grados, ¿no? Ahí están los valores de X, de Y y de Z. Muy bien, chicos. All right, ¿no? Entonces, en este caso, ha sido pues un ejemplo bastante práctico, sencillo, ¿no? A ver, aquí quiero mostrarte un adicional, un ejercicio adicional, donde apliques la misma idea de la congruencia, ¿ya? Vamos a graficar por aquí rápidamente en nuestra pizarrita un par de triángulos, en este caso triángulos rectángulos, ¿ya? Para que veas que esto no solamente se da en triángulos acutángulos, ¿no? U obtusángulos, también se puede ver en triángulos rectángulos. Justamente más adelante vamos a ver eso, ¿ya? A ver, aquí nos están indicando que estos dos triángulos, atentos ahí, estos dos triángulos son congruentes, ¿ya? Son triángulos congruentes. Ahora, la longitud de algunos segmentos se va a indicar. A ver, supongamos que esto vale 3 y aquí está, por decir, 2, longitud 2, ¿no? Entonces, nos piden calcular cuánto sería el valor de X ahí, ¿no? ¿Ya? Repito, vuelvo a repetir, voy a escribirlo mejor para que lo tengas ahí, también lo puedas capturar, ¿ya? Si los triángulos rectángulos son congruentes, entonces calcular X. A ver, lúcete. Al ojo, por el chat, vamos, ¿cuánto es el valor de X en este ejercicio? Si los dos triángulos ya son congruentes. A ver, vamos por el chat, al ojo. Así es, muy bien, ahí veo ya respuestas. Rápidamente ya ustedes están haciendo los cálculos. Muy bien, chicos, ¿ah? Congratulations. Vamos a verificar entonces, ya vamos a verificar esa respuesta que han señalado la mayoría de esta forma. Vamos a sombrearlos también para darles un poco de color, un poco de vida. Ahí está, ¿ya? Entonces, esos dos triángulos, como ya sabemos, son congruentes, quiere decir que todos sus elementos correspondientes deben ser iguales, ¿sí o no? Como hemos visto en la definición, los lados correspondientes deben ser iguales, los ángulos correspondientes deben ser iguales. Ya, entonces te pregunto, como esta hipotenusa en el triángulo rectángulo que está por aquí mide 5, ¿cierto? ¿Estamos ahí, chicos? ¿Esta hipotenusa cuánto mide? 3 más 2, 5, ¿verdad? Correcto. Ya, te pregunto, ¿el otro triángulo rectángulo también debe tener la hipotenusa que mide 5 o no? ¿True or false? ¿Qué dice por el chat? Vamos. Si uno tiene hipotenusa 5, ¿el otro también tiene que tener hipotenusa 5? True, ¿verdad? Very good, muy bien. Ahí también debe ser 5 entonces. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Es que los dos triángulos te están diciendo por dato, ya son congruentes, ¿no? Son iguales los dos triángulos. Ah, muy bien. Por lo tanto, ahí ya puedes notar cuánto va a ser el valor de X, ¿sí o no? Claro, al ojo, por teorema de Pitágoras, puedes decir, o simplemente por el triángulo conocidazo a nivel mundial. Si aplicas Pitágoras sería así, o en todo caso el triángulo conocido, como te digo, el 3, 4, 5, ¿no? Por lo tanto, tu X aquí sería 4.
All right? Very good, students. Congratulations. Lo han hecho muy bien. Correcto. Listo. Entonces ya tenemos claro la idea de cuando dos triángulos son congruentes, ¿no? Cuando se superponen uno encima del otro, o, que es lo mismo, decir que todos sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes también son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente, entonces. Bueno, aquí está Lumbreritas, un poco pensativo, y nos indica acá su pregunta, mira. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, ¿será necesario tener los tres lados y los tres ángulos? ¿Qué dicen, chicos, no? Es necesario que cuando nosotros tengamos un ejercicio, comprobar que todos sus lados correspondientes y todos sus ángulos correspondientes sean iguales, como hemos hecho en la definición. A ver, aquí te lo pongo. ¿Será necesario verificar esta idea de acá? ¿Yes or no? No, ¿verdad? No, claro. No es necesario comprobar que todos los lados y todos los ángulos respectivamente son congruentes. Bastará comprobarlo solamente con algunos elementos. Y eso lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, chicos, ¿ya? A modo de exploración. Por ejemplo, ¿qué pasará si en dos triángulos aparecen un par de lados congruentes, ¿no? ¿Será suficiente, chicos, para indicar que los dos triángulos son congruentes? O sea, con dos lados nada más. ¿Yes or no? A ver, por el chat. ¿Yes or no? All right. Así es, no es necesario, ¿no? Uno se da cuenta, además, por la forma que tienen las dos figuras, no son iguales. Entonces, al superponerlas, vemos que no encajan, ¿ya? Entonces, chicos, estos triángulos no son congruentes, ¿no? Basándonos en la superposición. Ahora, con dos lados y un ángulo, ¿serán congruentes? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Responde por el chat. Yes or no. Muy bien, claro que sí. Otra vez, en este caso, no serán congruentes. Si hacemos la superposición, no coinciden. No coinciden. ¿Ya? Entonces, no son congruentes. A ver, este otro caso. Si nos dicen que dos triángulos tienen sus tres pares de ángulos correspondientes de igual medida, ¿serán congruentes los triángulos? O sea, tienen alfa, alfa, ese es un par, beta, beta, ya son dos pares, y teta, teta, son tres pares de ángulos correspondientes. Si los tres pares de ángulos correspondientes son iguales, ¿será suficiente para decir que son congruentes? Yes or no? Give me your answer. Vamos, dame tu respuesta. Yes or no, por el chat. Bueno, aquí sí hay un poco de duda. Ahí veo algunas respuestas que indican que sí son congruentes. Y otros me dicen que no son congruentes. A ver, vamos a ver entonces. Analicemos. Ah, pero fíjate, ¿no? Si hacemos la superposición, no coinciden. ¿No? No coinciden. Eso es porque los dos triángulos, a pesar que tienen los mismos ángulos, vemos que sus tamaños son diferentes. Entonces también se ve de que en esta situación la idea de la superposición no se va a cumplir porque los tamaños son diferentes, a pesar que los ángulos son iguales. ¿Ya? Entonces no es suficiente decir que los tres pares de ángulos correspondientes al ser iguales, los dos triángulos son congruentes. No son congruentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué le faltaría entonces para decir que sí son congruentes en esta última situación? Bueno, le estaría faltando, te comento, por lo menos que
aparezca un par de lados correspondientes iguales, ¿no? Iguales. Es decir, si por ejemplo, aquí le ponemos una longitud L y aquí también es L, ese par de lados correspondientes que se ponen a alfa, entonces, con esa condición ya podríamos afirmar que sí son congruentes. ¿Te das cuenta? Porque ahí, cuando tú hagas la superposición, estos dos lados van a encajar. ¿Ya? Y eso tiene que ver entonces con nuestra siguiente imagen, con los tres casos de la congruencia. ¿Ya? Vamos a ver aquí un resumen, los tres casos de la congruencia. Mira, esto ya se va a cumplir como teorema, ¿no? Cuando tengas dos triángulos con dos lados y el ángulo que forman esos dos lados congruentes, ¿no? O sea, BC, BC, alfa, alfa. En ese caso, ¿qué me dicen? ¿Son o no son congruentes? Vamos por el chat. All right, very good, ¿no? Algunos ya le están poniendo inclusive el nombre de este caso, ¿ya? Así es, muy bien, chicos. En este caso, los dos triángulos sí son congruentes. Vemos que encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque las longitudes de los lados son iguales, tanto de B y de C, y la medida del ángulo también es la misma. Por ende, el tercer lado no es necesario comprobar cuánto va a medir. Al final se va a determinar que miden lo mismo. Miden lo mismo. ¿Ya? Es decir, chicos, estos dos triángulos sí son congruentes. All right. A ver, y con dos ángulos y el lado entre ellos, ¿serán congruentes? También se puede decir, ¿no? Un lado adyacente a dos ángulos, ¿no? En este caso, un triángulo con un lado adyacente a dos ángulos respectivamente iguales. ¿Serán congruentes? Yes or no? Very good, students. Nuevamente, ¿no? Si hacemos la idea de la superposición, ¿no? Encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque el lado que mide B es el mismo, ¿no? En ambos. Coinciden, tanto alfa y teta. ¿Ya? All right. Así es, ¿no? Entonces, algunos ya me han puesto el nombre de este caso, que lo vamos a ver de todas maneras, ¿no? El caso ángulo, lado, ángulo, dicen por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, sí son congruentes. Y finalmente, con tres lados, ¿serán congruentes? Un par de triángulos que tengan tres lados respectivamente iguales. ¿Serán congruentes? Sus tres pares de lados respectivamente congruentes. A ver. Yes or no. ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, claro. También, chicos, aquí también los dos triángulos van a ser congruentes. ¿Ya? Ahí podemos notar la superposición encaja perfectamente. ¿Ya? Entonces, aquí sí, también son congruentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ves? Dos triángulos son congruentes cuando cumplan con estas tres últimas condiciones, ¿no? Dos lados y el ángulo comprendido, o un lado y sus dos ángulos adyacentes respectivamente iguales, o sus tres pares de lados correspondientes respectivamente iguales, ¿no? En esos tres casos diremos que los triángulos son congruentes. Y notamos que en estos tres casos, por lo menos, siempre hay un lado de dato, ¿no? Siempre hay un lado en todos los casos. ¿Ya? Siempre hay un lado que se repite, por lo menos un lado, ¿ves? En este caso, en este caso. Mientras que en estos otros, habían lados, pero faltaban ángulos en algunos, ¿no? Faltaban ángulos en algunos. Por ejemplo, ahí faltaban ángulos. En este último faltaban lados también, ¿no? Faltaban lados para indicar la congruencia, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta de
de lumbreritas, que no sé si ya lo han podido responder. A ver, vamos a regresar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ¿cuál era la pregunta? Decía, lumbreritas decía, ¿no? A ver, para que dos triángulos sean congruentes, será necesario tener los tres lados y los tres ángulos. Debe decir, de igual medida. La respuesta es no, ¿ya? No es necesario tener todos los elementos. Hemos visto entonces que es suficiente conocer estas tres últimas situaciones, ¿no? Ahí se verifica que los triángulos son congruentes, ¿ya? Y eso tiene que ver con los casos de congruencia, ¿ya? Como te decía, son condiciones mínimas para determinar si dos triángulos son congruentes o no. Por ejemplo, number one. Lo acabamos de ver, ¿no? El caso lado, ángulo, lado. ¿Ya? Basta identificar tres elementos, ¿no? En los dos triángulos, de tal manera que sean respectivamente iguales, como se muestra, y eso hará que los dos triángulos sean, pues, congruentes. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Sí, vamos a continuar. Disculpen ahí ese pequeño lapsus. Les decía, ¿no? Este caso, lado, ángulo, lado, será pues suficiente para indicar que los dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Muy bien. En este otro caso tenemos ángulo, lado, ángulo. Igual, ¿no? Si en dos triángulos notamos que se tiene la secuencia de manera correspondiente, ¿no? Un lado y los ángulos adyacentes a dicho lado son respectivamente iguales, entonces también serán congruentes. Y finalmente, en este caso, nosotros tenemos lado, lado, lado. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si un par de triángulos, ¿no? Si dos triángulos tienen sus tres pares de lados correspondientes de igual medida, entonces son los dos triángulos congruentes. ¿Ya? Ahí. Bueno. Dice acá, ¿qué descubrimos? ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto tres casos que no requieren de los tres lados y los tres ángulos para que sean congruentes, ¿no? Como lo habíamos señalado al inicio en la pregunta de Lumbreras, ¿no? Decía que es necesario que todos los lados y todos los ángulos sean iguales. No, no es necesario, ¿ya? Entonces, en estos casos tienen que haber tres elementos, como les digo, tres elementos en uno que sean de igual medida que tres elementos del otro triángulo, ¿no? Como estamos viendo ahí esa correspondencia. Y en cada uno de esos casos tiene que haber un lado que sea respectivamente igual, ¿no? Al menos en cada triángulo, ¿ya? Tiene que haber un lado que se repita al menos en cada triángulo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, estos tres casos de congruencia nos van a permitir a nosotros poder identificar en los problemas si dos triángulos son o no son congruentes. Y así vamos a poder ir completando sus elementos, ¿ya? A ver, vamos a empezar con este ejercicio. A ver, vamos a ver. Lúcete, ¿ah? Nos dicen en esta figura, calcule el valor de
X. Ahí está. Entonces ponemos acá, piden X. A ver. Vamos ahí, chicos. Vamos por el chat. A ver, te voy a dar un minuto. Un minuto para que tú lo puedas intentar ya con las ideas que hemos compartido. A ver, con los casos de congruencia. Vamos. Yo sé que tú puedes hacerlo. O en todo caso, pregunta por el chat. Indícame cuál es tu idea. O por último, ¿no? ¿Cuánto te salió? Y si no te salió, también pregúntame y yo te voy a dar una orientación por el chat. Vamos. Un minuto. Nos quedan 30 segundos. Vamos. Ya, vamos a ver. Bien, por ahí ya veo algunas respuestas. Excelente, chicos. Algunos sí, se nota que tienen un poco más de práctica. ¿Ya? Y otros que recién seguramente están empezando, ¿no? Con este tipo de ejercicios. Pero no se preocupen, chicos, no es difícil. Vamos a ver. Ya está. Ahora sí. Excelente ahí las respuestas que han compartido, muchachos. Los felicito por su esfuerzo. Y no es necesario, chicos, que la respuesta que están compartiendo pues sea ¿no? Siempre la correcta, ¿no? Normal, aquí nosotros podemos cometer errores y de esos errores vamos a aprender, ¿ya? A ver, entonces, en este tipo de ejercicios, primero hay que analizar y sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, analizando vemos que hay un triángulo isósceles. Tiene dos ángulos iguales por aquí, ¿no? Entonces, este es un triángulo isósceles. Entonces, como va a ser isósceles, podemos señalar aquí que estos dos lados son iguales, ¿verdad? Ya. Otra idea. También vemos que se están repitiendo ángulos. Alfa, alfa. Aquí también vemos un teta y un teta. Entonces, si en un problema vemos que se repiten lados y se repiten ángulos de manera bastante, ¿no? Insinuante, podríamos entonces afirmar que hay congruencia de triángulos. ¿Ya? Entonces solamente hay que concentrarnos en buscar los tres casos anteriores. Y creo que prácticamente ahí ya te lo he señalado. ¿Cuál sería el caso de la congruencia? ¿O quiénes son los triángulos congruentes en este caso? A ver, comparte por el chat. ¿Quiénes son los triángulos congruentes según tu idea? ¿Y cuál sería el caso? Vamos, por el chat. Yo de antemano ya te voy dando una ayudita. A ver. Uno de ellos es este triángulo. A ver. Ahí está. Correcto, muchachos. Ahí está. Lo máximo. Por el chat ya veo sus respuestas. Uno de esos triángulos es ABP y el otro, como lo han señalado, sería el triángulo PCD, ¿verdad? All right. Very good. Ya, a ver, entonces, supongamos que estamos insinuando todavía, ¿no? Supongamos que ellos son los congruentes, todavía no está confirmado. Para ver que son congruentes, para tener la certeza, hay que ver si se cumplen, se repiten, como hemos dicho, tres elementos en cada uno que sean respectivamente iguales. Y yo creo que sí se han dado cuenta, ¿verdad? Porque acá aparece, mira, alfa, L, teta, ¿no? Alfa, L, teta. Y aquí también, mira, alfa, L, teta. Se están repitiendo tres elementos. Y, por lo tanto, esto representa o corresponde al caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces, hay una congruencia por el caso
ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo, chicos? Y con ello ya vas a ver cómo se va a resolver este ejercicio. Va a ser bien sencillo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que son congruentes. Ahora vamos a ver cómo se resuelve para hallar el X. Bueno, ahí está el isósceles. Y encontramos, ¿verdad? En esos dos triángulos, el caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entre esos dos triángulos sombreados. All right. Ya, una vez que ya hemos identificado el caso de la congruencia, lo que vamos a hacer ahora es completar los elementos de cada triángulo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Utilizando la idea de que a ángulos iguales se le oponen lados iguales, o viceversa, ¿ya? A ver, entonces aquí nosotros vamos a trabajar con ángulos. Por ejemplo, si a este ángulo alfa se le opone 6, vamos al otro triángulo, su ángulo correspondiente alfa, también va a tener un lado opuesto que será 6. ¿Te das cuenta? All right. Ahora, también va a ocurrir lo mismo con este ángulo teta. Si a teta se le opone 8, en el otro triángulo, en el congruente, respectivamente a teta se le opone también 8. ¿Ya? Therefore, por lo tanto, chicos, ahí la respuesta que ustedes habían señalado, muy bien, sería que tu X es 6 más 8, nada más, ¿no es cierto? O sea, 14. All right. Very good, students. Excellent. ¿Qué te pareció? Easy, ¿verdad? Muy bien. Ya, entonces, así va a ser la mecánica en todos los problemas, ¿no? Vamos a primero identificar el caso de congruencia, que está señalado aquí, el caso de congruencia, y después vamos a completar los elementos, ¿no? Utilizando las flechitas así para poder guiarnos. All right. Next. Otro ejercicio. A ver, chicos. Hoy día están premiados. Ya, quizás este ejercicio esté un poco más difícil, ¿ah? Vamos a ver. Nos dicen, el triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC, lo vamos a resaltar ahí de azulito, como está ahí mostrado, es equilátero, ¿no? A ver. Este triángulo es equilátero. Y también es equilátero el triángulo de color rojo, ¿no? Ahí el pulso un poco está fallando, chicos. A ver, ahí está el de color rojo. También es equilátero, ¿ya? O sea, esos dos triángulos son equiláteros. Nos piden calcular X. Ya. A ver. Vamos a hacerlo juntos este ejercicio, ¿ya? Y en el proceso, si lo vas asimilando, vas mandando tu respuesta, ¿ya? A ver. En este caso, hemos dicho al principio, debemos siempre identificar si en un problema se repiten lados, se repiten longitudes de lados, ¿ya? A ver, entonces, yo creo que se va a repetir varios lados, ¿no? Porque como los dos triángulos son equiláteros, por ejemplo, si decimos que este lado sea, por ejemplo, A, aquí también va a ser A, aquí también va a ser A. Para el otro equilátero, si decimos que este lado es B, aquí también será B y aquí también será B, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya uno tiene que darse cuenta. Se están repitiendo lados. Ah, entonces es probable que hayan dos triángulos iguales. A ver, ¿qué más se puede completar en los equiláteros? Recordemos pues, en los equiláteros sabemos que los ángulos internos miden 60 degrees, ¿verdad? Entonces, este ángulo de aquí, ¿cuánto debe ser? Si aquí ya tengo 40, este ángulo debe ser 20, ¿no? Bueno, no se ve, vamos a ponerlo de negrito. Listo.
Ya está. Oye, pero el triángulo de rojo también es equilátero y también tiene que tener un ángulo de 60, ¿verdad? Entonces, si ya tengo ahí justamente otro 20 en el triángulo de rojo, ¿cuánto debe ser el ángulo adyacente ahí? Claro, muy bien, chicos. Debe ser también 40. Interesante, ¿no? Entonces, a ver, ahí. Ojo de lince. A ver, chicos, hasta ahí ya puedes más o menos intuir quiénes son los dos triángulos congruentes. ¿Qué triángulos tienen lados que se están repitiendo? Coméntame por el chat, a ver. Y nuevamente te voy a dar una pista, ¿ya? Uno de ellos te voy a señalar, pero ya vas comentando por el chat quiénes son, a ver. A ver, vamos. Con fe, muchachos, a ver. ¿Quiénes son los dos triángulos congruentes? Yo te voy a señalar uno de ellos. Vamos a ver. All right. Ya, concéntrate en uno de ellos. Fíjate, uno de ellos es este. Ahí está. Quedó pintadito. Listo. Ahí está. Uno de los dos triángulos congruentes es el que es sombreado. Es el triángulo QVC, ¿no? QVC. ¿Cuál es el otro? Vamos por el chat, al toque. All right. Very good, students. Acabo de verlos. Very good. El otro, me están señalando, sería el triángulo PBA, ¿no? PBA. A ver, vamos a sombrear. También. Ya, el mismo color, ¿no? Como los dos van a ser iguales, entonces le damos esa misma característica. All right. Ya, muy bien. Ya los has visto, ¿no? Ya esa es tu idea, tu intuición. Ahora, mencióname por qué serían congruentes. Mencióname el caso de congruencia. ¿Cuál es el caso de congruencia? Recuerda que hay tres casos. El caso ángulo, lado, ángulo. El caso lado, lado, lado. O el caso lado, ángulo, lado. ¿Cuál de los tres casos sería en este ejercicio? Vamos por el chat. All right. There you go, students. Como les decía, en los dos triángulos que están sombreados, se está repitiendo A, 40 y el lado B, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta secuencia A, 40, B. Fíjate en el otro. A, 40, B. All right. Entonces, ¿cuál es el caso, chicos? Muy bien. Sería lado, ángulo, lado. Very good, students. ¿Ya? Listo. El resto ya cae por su propio peso. Este es el procedimiento, lo que es fundamental al intentar resolver un ejercicio de congruencia, ¿no? Identificar el caso, previamente viendo si se repiten lados y ángulos, y segundo ya completar los elementos, ¿ya? Muy bien, entonces al ojo, ¿cuánto sale, chicos? Al ojo, ahí nomás. Excelente, very good, students, ¿no? Usted decía, claro, profe, mira, si a 40 se opone 5, entonces al otro 40 también se opone 5. Ah, bacán. Entonces la respuesta es 5. Y ya está. Veamos entonces. Veamos la animación, ¿no? Primero completamos lados por equilátero. Luego fue el ángulo de 60. Aquí también debe ser 60, por lo tanto es 40. Y ahí eso nos sirvió para darnos cuenta de quiénes son los triángulos congruentes y cuál es el caso, ¿verdad? Esos dos, ¿no? Porque se está cumpliendo ahí lado, ángulo, lado. B40A. B40A. All right. Finalmente, chicos, ya identificado el caso, lo único que hacemos es ver la correspondencia, ¿no? Si a 40 le corresponde un lado opuesto, que es 5, en el otro
A 40 también le corresponderá 5. Por lo tanto, tu x aquí vale también 5. All right. Very good, students. Huh? Congratulations. Te ganaste tu good job. Good job, students. All right. Let's move on. Sigamos. Ya. Veamos aquí el siguiente ejercicio. Bueno, nos dan esta figura y nos piden calcular x. Ya está. A ver, entonces, ya desde ya vemos que hay varios lados que se están repitiendo, ¿no? A, B y C aparece 2 veces. Ya, ahora entonces tu objetivo es identificar quiénes son los triángulos congruentes. O tener una intuición al menos, ¿no? De quiénes son, ir adelantándonos a los hechos. Bueno, aquí va a ser directo, chicos. ¿Saben por qué? ¿No? Por cierto, veo que ya han dado respuestas. Excelente. ¿Por qué digo que va a ser directo? Porque fácilmente vamos a identificar 2 triángulos cuyos lados son A, B y C. ¿No? Aquí ya está uno sombreadito y el otro también. ¿No? Fíjate bien, los dos tienen A, B y C, ¿sí o no? Fíjate, fíjate. Este tiene C, un lado C, un lado B, y todo este lado que es A, ¿no? Todo el lado grande, ¿no? El lado BP. Ahora el otro también tiene un lado C, claro, aquí lo vamos a acotar para que se vea mejor, ¿no? Toda esta longitud de C, así, su acota. Y también está, por ejemplo, aquí el lado A, ¿no? El lado C hemos dicho, el lado A y el lado B. ¿Te das cuenta? Entonces rápidamente ahí se nota claramente que los 2 triángulos tienen sus 3 pares de lados respectivamente iguales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, el caso de congruencia sería, all right, lado, lado, lado. Correcto, muchachos. Y ya identificado eso, vamos a completar los elementos, ¿no? Aplicando la idea de la correspondencia. A ver, por ejemplo, acá hay un dato de 110 grados. Este 110 grados, ¿con quién se corresponde? A ver, se corresponde con este lado que mide A, ¿no? El lado BP, todo ese lado mide A. Entonces, al lado A se opone 110. Entonces vamos al otro triángulo. Al lado que mide A también se le debe oponer 110. All right? Very good, students. Y de ahí tu X sale al ojo. Al ojo sale eso. ¿Cuánto vale tu X? All right. Very good, students. La respuesta sería 70 grados, ¿no? Porque estos suman 180, son suplementarios. ¿Ya? Very good. Nuevamente te ganaste tu good job. Good job, students. All right. Bueno, entonces, chicos, como ves, hemos utilizado los 3 casos de congruencia para identificar si 2 triángulos son congruentes, ¿no? Y a partir de ello se completan los lados y se resuelven los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ya la parte práctica, los ejercicios de la práctica dirigida, ¿no? Pero si hubiesen algunas preguntas, dudas, inquietudes, igual, coméntalo por el chat y lo vamos a aclarar enseguida, ¿ya? Entonces vamos a ver la práctica dirigida, chicos. Muy bien. Muy bien, jóvenes.